Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y decir: mi corazón entona esta canción? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes
Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y poder ver dónde nos encontramos en el programa divino y cómo buscar a Dios y sus bendiciones en este tiempo y servirle con toda nuestra alma todos los días de nuestra vida. En esta ocasión quiero leer en el libro del Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5, y dice de la siguiente manera: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para esta ocasión, nuestro tema es el séptimo sello en el día postrero. En esta lectura que hemos tenido, hemos leído en el séptimo sello, en el capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esta apertura del séptimo sello en el cielo es tan importante que este es el misterio que ha estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, del cual Cristo dijo en San Mateo 24 y también Lucas capítulo 21 y otros lugares, que ni los ángeles sabían cuándo sería el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. O sea, está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Este es el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia. Este es el misterio que estuvo guardado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde el momento en que Dios pensó en la segunda venida de Cristo, en la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, siendo un pensamiento en la mente de Dios oculto, el cual no fue revelado a nadie en edades y dispensaciones pasadas, sino que solamente Dios le habló a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento proféticamente lo relacionado a la segunda venida de Cristo. Y por consiguiente, en la Biblia todas las cosas que son habladas con relación a la segunda venida de Cristo son proféticas, son profecías que para el día postrero tienen que ser cumplidas. Así como las profecías correspondientes a la primera venida de Cristo, las cuales fueron colocadas en la Biblia, pero que eran cosas que estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Como nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo, vamos a ver, San Pedro nos habla de este gran misterio
de la primera venida de Cristo y vamos a ver lo que Él nos dice en su carta con relación a la primera venida de Cristo, capítulo 1 de Primera de Pedro, versos 18 en adelante. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí el apóstol San Pedro nos enseña que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para nuestra redención, ya eso estaba ordenado, destinado, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros y a nosotros también. Ahora vean ustedes cómo la primera venida de Cristo ya estaba programada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario también estaba programado por Dios en su mente. Por eso es que nos enseña la Escritura que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ahora vean, en Apocalipsis nos dice en el capítulo 13 y verso 8 acerca de los que estarán adorando a la bestia. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 8 también, hablando de la bestia y los que adoran la bestia y reciben la marca de la bestia, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí vean ustedes, aún los nombres de las personas que serán redimidas por la sangre de Cristo están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Cuando la Escritura habla de que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pues antes de perderse tenía que existir en algún lugar. Y existía en Dios cada hijo e hija de Dios. Así como antes de su cuerpo físico existir aquí en la tierra, existía en los lomos de su padre en la forma de un gene o espermatozoide allí, y por medio de la unión de su padre y su madre encontramos que vino de los lomos de su padre al vientre de su madre, y ahí fecundó un óvulo de su madre, el que estaba disponible para ese momento, y ahí se fue formando célula sobre célula hasta que formó el cuerpo que usted tiene. Eso es así, y usted quizás no comprenda cómo todo eso sucede, pero la cosa es que sucede. Y por eso es que la raza humana no se ha extinguido, porque sí ha estado en el proceso de la reproducción por medio
de la unión de un hombre y de una mujer, por medio de las relaciones íntimas. Pero vean ustedes, encontramos que siendo que los hijos están en sus padres, encontramos que los hijos de Dios, ¿dónde estaban? Pues en Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Vieron lo sencillo que es? Ahora, para que tengan un cuadro más claro, cuando el apóstol San Pablo nos habla acerca de Melquisedec, nos dice que se encontró Melquisedec con Abraham. Cuando Abraham regresaba de la victoria obtenida sobre unos reyes que habían entrado a Sodoma y Gomorra y habían tomado cautivos a las personas de Sodoma y se habían llevado entre ellos a Lot y su familia, los cuales eran familia de Abraham, porque Lot era el sobrino de Abraham. Lot tenía una posición muy importante allí en Sodoma, pues los de Sodoma dijeron, cuando los ángeles llegaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dijeron que se había levantado Lot allí en medio de ellos como juez entre ellos, o sea que tenía una posición muy importante y estaba a la puerta de la ciudad. Por lo tanto, la posición de Lot allí era algo así como el alcalde o el gobernador, pero el pueblo era un pueblo que no servía a Dios. El único allí era Lot y su familia, por lo cual cuando fue Dios a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por Lot y Dios tuvo misericordia de Lot y su familia y los sacó, les ordenó salir de Sodoma antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ahora, antes de ese día, Dios, el cual apareció en el día antes a Abraham como Elohim y comió con Abraham, y estaban allí también los dos arcángeles de Dios, que son Gabriel y Miguel, estaban en forma visible, ellos con Dios, el cual estaba en forma visible en su cuerpo teofánico, el cual se materializó frente a Abraham, y también se materializaron Gabriel y Miguel, y comieron con Abraham. Pero en otra ocasión anterior le había aparecido Melquisedec a Abraham, y dice San Pablo en el capítulo 7 de Hebreos de la siguiente manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo, así como el sumo sacerdote Aarón y los demás sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes del templo que construyó Moisés, o tabernáculo que construyó Moisés, y también del templo que construyó Salomón, y demás templos que fueron construidos en Jerusalén en reconstrucción del templo anterior. Y ahora Melquisedec no es sacerdote de un templo terrenal, sino del templo celestial que está en el cielo, el cual es el templo de Dios. Por eso fue que Dios, cuando le dio a Moisés la orden, la comisión de construir un tabernáculo, un templo, le mostró un modelo y le dijo: conforme al modelo que te fue mostrado, haz el templo. Ese modelo es el modelo o plano del templo que está en el cielo. Por eso el tabernáculo que construyó Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y todo el contenido de ese templo, incluyendo el templo y sus cosas dentro del templo, representan las cosas que están en el templo que está en el cielo,
y el tabernáculo representa el templo que está en el cielo. Y ahora, Melquisedec es sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y él es el rey de la Jerusalén celestial. Y también él estará como rey en la Jerusalén terrenal, en el glorioso reino milenial de Jesucristo. Ahora sigue diciendo, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora vean que este Melquisedec dice que no tiene genealogía, no tiene madre, no tiene padre, no tiene principio de días ni fin de vida. Es un ser eterno. Y el único eterno es ¿quién? Dios. Es el Dios Todopoderoso en su cuerpo teofánico, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, y llamado también así el Verbo de Dios. Sigue diciendo que este es sacerdote y que permanece sacerdote para siempre. Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. O sea, Dios con su cuerpo teofánico es el que ministra como sumo sacerdote en el templo que está en el cielo. Y ahora, vean cómo sigue diciendo, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, diezmó del botín. Y cuando él diezmó del botín, dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, no es contada de entre los hijos de Leví, no es contada de entre ellos. ¿Qué sucede? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, uno de quien se da testimonio de que es eterno. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vean, Leví es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham. O sea que Leví es el bisnieto de Abraham, porque Abraham es el padre de Isaac y Abraham es el abuelo de Jacob, que fue hijo de Isaac, y Abraham es el bisabuelo de Leví, que fue hijo de Jacob. Ahora vean cómo el bisabuelo tenía en sus lomos
aún a su bisnieto. En Abraham estaba Leví, en Abraham estaban todos los hijos de Jacob, en Abraham estaba Jacob, en Abraham estaba Isaac. ¿Por qué? Porque estaban en los lomos del padre de la fe. Y ahora vean cómo Leví diezmó a Melquisedec cuando Abraham diezmó a Melquisedec, aún sin haber nacido todavía Leví. Y ahora, cuando Jesucristo, nuestro amado Salvador, vino a la tierra en carne humana, nosotros estábamos en él. Y antes de la fundación del mundo, cuando Dios predestinó la venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, allí estábamos nosotros con Cristo. Estábamos en la mente de Dios y todo luego se tenía que materializar. Y nosotros, así como Cristo se materializó en carne humana en medio del pueblo hebreo, así también nosotros teníamos que materializarnos en carne humana, nosotros aquí en la América Latina y el Caribe, y cada hijo e hija de Dios en el territorio donde Dios desde antes de la fundación del mundo ordenó que aparecería ese hijo o esa hija de Dios. Somos ordenados por Dios y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para venir a vivir en este planeta Tierra y para hacer contacto con la vida eterna que es Cristo, recibirlo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Porque Él murió por todos nosotros, por amor a nosotros y para nuestra redención. Él murió porque somos atributos de Dios. Estábamos en Dios eternamente como un atributo de Dios en la mente de Dios, como un pensamiento de Dios. Y luego ese pensamiento, ya en este tiempo, se ha hecho realidad en carne humana, en usted y en mí. Así como se hizo realidad el pensamiento divino de la primera venida de Cristo en carne humana, que fue la venida de Melquisedec. Porque el Melquisedec del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Melquisedec, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el sacerdote del templo que está en el cielo, vino en carne humana y habitó entre los seres humanos. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.